ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Todo y Patria para Siempre. Recientemente nosotros publicamos un pequeño boletín donde anunciamos que íbamos a hacer dos importantes actividades el día 6 de noviembre con motivo del Día de la Constitución. Eso fue el pasado domingo. Nosotros hicimos esa propuesta de hacer esa jornada cívico-patriótica y luego ir en la noche a hacer un encendido de velas frente al Palacio Nacional. La jornada cívico-patriótica la llevamos exactamente como planificamos. Nosotros fuimos al frente del Parque Independencia, donde está el altar de la patria. Colocamos una carpa. Los compañeros asistieron, una gran cantidad de personas de más de 75 años, que es difícil, muy difícil juntar para asuntos patrióticos en el país. Lo logramos. Para darle un ejemplo a los sectores más jóvenes, para darle un ejemplo a los que viven en un confort del cual no quieren salir, para darle un ejemplo a los que viven indiferentes, estando fuera y dentro del gobierno, a los asuntos de la patria. La pregunta es por qué los militares y combatientes civiles hacen esa actividad de educación cívica. Señores, en la prensa de hoy, la de hoy, vemos cómo se señala que en el Cibao tuvimos unos 8 muertos por armas de fuego o armas blancas. En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo también cerca de 8 muertos causados por un diluvio, que de haber habido buenos alcantarillados para desahogar toda esa agua, para desaguar la capital, no hubiesen ocurrido esas lamentables pérdidas. Nosotros estamos tratando de ponerle un paño nuevo al Estado Dominicano, porque el paño de los gobiernos del Estado Dominicano es un paño viejo, podrido, que ya no aguanta remiendo. Hay que buscarle entonces una tela nueva con la cual arropar el Estado, con la cual nutrir al Estado. Y esa tela nueva es la concientización de la población. Olvídense del tango, señores. No hay manera de remendar. Hay que ir al fondo, hay que ir a la conciencia del dominicano y dominicana, de cuáles son sus derechos y deberes. Y comenzamos el pasado domingo. Invitamos muchas personas, y fueron también muchas personas. Pero hoy, porque cada día de este mes de noviembre le vamos a poner ejemplo de lo que ocurrió en esa jornada cívica, poniendo a ver cómo trabajaron los grupos, cómo expusieron algunos grupos. Entonces, hoy le vamos a presentar un grupo, el grupo número 2, que participó en la jornada cívica del pasado domingo 6, con lo cual celebramos el Día de la Constitución, como le habíamos pedido y como le pedimos al gobierno que lo haga. Que todos los gobernadores del país, todos los ayuntamientos del país, en sus diferentes demarcaciones, en los parques, en las iglesias, en las escuelas, se celebre el Día de la Constitución. Así es, todos tenemos que celebrar el Día de la Carta Magna, donde están recogidas las normas fundamentales para regir el país. Pero vean qué ejemplo más lindo nos dan una pareja de esposos que participaron ese día.
Ustedes verán qué hermoso es cuando la familia se integra también, porque ellos son una familia, son también religiosos, pues le estamos pidiendo a las iglesias que también trabajen en eso. Veamos el ejemplo que ellos nos dan. Que el año que viene vengamos aquí con la pareja y los hijos que podamos traer. ¿Está claro? Porque el año que viene hay que hacer una manifestación. Entonces, a Wilson Ramírez y su esposa le dejamos la oportunidad de poner. Bendiciones y bienvenido. Un aplauso. Bien, mis hermanos, qué bueno es sentirse entre hermanos, hermanos de verdad. Y un día como hoy, la patria se siente orgullosa de todos y todas en este momento. Óiganme, hermanos, Altagracia Mejía, esta mujer del sur, el grupo que discutimos el artículo 2 y 6 de la Constitución aprobó, decidió que ella fuera nuestra representante en la exposición para dignificar a la mujer dominicana, para decirle: nosotros podemos acompañar a nuestros maridos y a nuestros esposos y a nuestros hijos. Bien, mis hermanos y compañeros, buenos días de nuevo para todos. Después de haber escuchado ese análisis histórico que nos hizo nuestro querido general Villarín, nosotros queremos decirle que desde que nació esta Constitución, que es la última reformada en el 2015, nosotros de esta Carta Magna hemos recibido demasiado, vamos a decir demasiado, remodelaciones podemos decir, porque en esencia no pueden cambiar lo que nuestros primeros constituyentes hicieron de esta Carta Magna. En nuestro artículo 2, acerca de la soberanía popular, nosotros escuchamos directamente de aquí que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y sus leyes. Oímos al final de la exposición de nuestro hermano que eso no se cumple en nuestro país. ¿Y por qué no se cumple? No porque el pueblo no esté organizado, pero al pueblo lo han ido organizado defendiendo los intereses de las clases que gobiernan en ese momento. Entonces, los atributos de la Constitución nos hacen a nosotros como pueblo capaz de elegir de manera constitucional nuestros representantes, pero como el pueblo no está educado ni consciente de sus deberes, de sus derechos, ni de lo que rige en esta Constitución, por eso elegimos y damos nuestra representación a personas que cuando llegan a esos poderes públicos se creen que son los dueños de hacer de nosotros lo que ellos quieren. Por eso necesitamos un pueblo consciente de su deber, que sea capaz de defender sus derechos cuando estos les son negados. Él también nos hablaba de los tres poderes que deben ser poderes independientes. El poder legislativo, de donde emanan las leyes, el poder ejecutivo, que las promulga y las debe hacer cumplir, pero en nuestro país, un país presidencialista, algunos presidentes han dicho que esto es un pedazo de papel, y no es así. Ahí es donde están todas las leyes que deben ser cumplidas por todos los funcionarios electos por nosotros, a los cuales le damos nuestra representación en un momento de elección.
Entonces, nosotros nos unimos a ese clamor que debe enseñarse, comenzando desde la primaria. ¿Qué es esta Carta Magna? Que nosotros hemos dicho que es el acta de bautismo de nuestro país. ¿Por qué el acta de bautismo? Porque como él decía Villarín, en nuestra primera constitución en el 1844, nosotros eso lo establecimos. Eran muy pocos artículos entonces, ahora tenemos 277 después de todas las reformas que se le han ido agregando. Pero se le han ido agregando no para cumplirla, sino para seguirla violando, acomodándola a ellos. Entonces, en el artículo 6, ya ligado al artículo 2, vemos que la Carta Suprema, la supremacía de la Constitución, porque la Constitución es el cuerpo que le da vida a la nación. Es el órgano donde están todas las normas, leyes y fundamentos que rigen jurídicamente, oigan bien ese término, jurídicamente al Estado en su conjunto. Y por eso, todas las personas que nosotros elegimos, que le dimos potestad con nuestro voto, todas están sujetas a la Constitución. Por eso decía nuestro comandante al comenzar que toda ley, resolución, reglamento o actos contrarios a nuestra Constitución son nulos de pleno derecho y están sujetos a sanción. Pero ¿quién los va a sancionar? No tenemos quien sancione, porque nuestro poder judicial no es un poder independiente. Somos tres poderes, sí, pero nuestro poder judicial todo el tiempo ha estado dirigido desde la presidencia, excepto ahora que se quiere hacer cumplir con ese de los poderes, el poder judicial. Entonces nosotros como pueblo tenemos que saber interpretar cada momento de nuestra historia. Y es un momento en el que nosotros, aunque ya la mayoría están un poco avanzados en edad, no vamos a decir viejo, no vamos a decir viejo porque viejo aquí no hay nadie, un poco avanzado en nuestra edad, estamos un poco maduritos, pero nosotros tenemos el deber de seguir proclamando el respeto a nuestras leyes, que se cumpla la ley y punto. Y las mujeres dominicanas tenemos que empoderarnos para que se respete la dignidad de nuestros hijos y de nuestros esposos, como lo dice la ley. Solo un pueblo consciente de sus deberes puede reclamar sus derechos. Gracias. Bien, visto eso, ese gran ejemplo, ese hermoso ejemplo de esa pareja que conforman Wilson Matos y Altagracia Mejía, vamos a invitar a toda la familia dominicana a que también se integre en algún momento de su vida a estudiar alguna cosa de la Constitución. Porque si tenemos muchos muertos por delincuencia en el país, y la va a haber en todas partes, van a corregir en un lado y como los trapos viejos se va a reventar por otro lado. No hay manera de que un trapo viejo coja buenos parches. Entonces, vamos a cambiar la tela del país, que es la conciencia nacional. Vamos a elevarla. Eso es lo que le hemos pedido permanente a los gobiernos dominicanos. No más. Y ninguno han visto bien a los militares constitucionalistas, ninguno. Cuando Juan Bosch lo eligieron, que fue a quien defendimos, y la Constitución, lo derrocaron y lo acusaron de comunista para crear la condición de derrocarlo. Luego, en la revolución nos acusaron de comunista hasta para traer la invasión norteamericana. Durante todo el tiempo del periodo de Balaguer eran comunistas. El PRD llega al poder y el PRD es interrumpido para que no pueda hacer justicia aquí y no pueda reintegrar. Y así perdió el PRD en el 86, volvió Balaguer ni a hablar de eso. Señores, llegó el PLD y el PRD nuevo
y la lucha que hemos tenido es muy grande para que comprendan varias cosas. Que a eso íbamos para la jornada de esa noche. Y fuimos. Una cantidad de compañeros enorme de esa edad a esa hora de un domingo. Fuimos al frente del palacio a encender velas. ¿Por qué no la encendimos? Es una gran pregunta. No la encendimos porque el diluvio había venido y había causado muchas muertes. O sea, pudimos haber prendido a los muertos, pero no queríamos crear confusiones, porque la vela la íbamos a encender para iluminar la mente del gobierno en el sentido de que tienen que entablar o comenzar cuanto antes una lucha contra la ignorancia cívica, ética, patriótica y de conocimiento del manejo del Estado. Para que los partidos también lo hicieran conforme al capítulo 4 de la ley 33-18, que abarca, entre otros, los artículos 34, 35, 36, donde obliga a los partidos a educar. Si no educamos a este pueblo, señores, estamos perdidos. No podremos construir la tela nueva que debe cubrir la mente del Estado dominicano. Y además, recordarle al gobierno dominicano que tiene que terminar con el viacrucis de los constitucionalistas. Entonces, allá reflexionamos que no era bueno encender velas esa noche, porque nos podían acusar inclusive de estar en contra del gobierno, porque el gobierno ese día estaba en la calle tratando de socorrer a los damnificados en una labor que nosotros admiramos, aunque al mismo tiempo le decimos que hay que prevenir y que los demás gobiernos, si hubieran invertido el dinero que se robaron, ese problema no existiera. Las infraestructuras que necesita esta ciudad y todas las ciudades del país a los fines de desagüe, a los fines de evitar accidentes, todo eso estuviera hecho. Porque la revista Hoffman nos decía hace un par de años que aquí se pierden más de 90,000 millones de pesos en corrupción todos los años. O se perdían. Todavía no se ha publicado ahora. Si ese dinero se hubiese invertido en alcantarillado, no tuviéramos esos grandes problemas los días de lluvia como lo que pasó, por ejemplo, el viernes pasado. No lo tuviéramos. Pero además de eso, si el dinero se invirtiera para la juventud en deporte y para mejorar la calidad de la educación dominicana, no tuviéramos un pueblo situado en uno de los últimos lugares de la calidad académica en el mundo. No tuviéramos la cantidad de jóvenes delincuentes que tenemos. No fuéramos un paraíso para la droga como somos. Los gobiernos tienen que prevenir, planificar, invertir los recursos como manda la ley en su artículo 246. Hay que fiscalizar y controlar los recursos. Y para eso está el Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Pero no ha sido así. No ha sido así porque un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, decía Simón Bolívar. Y porque no hemos aprendido lo que decía Juan Pablo Duarte, de que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy. El viernes seguiremos con otros pensamientos, con otros ejemplos y con otras motivaciones para que aquí tanto el gobierno como los partidos políticos entiendan que tenemos que llenar al país de conocimientos cívicos, éticos y morales para que las próximas elecciones no sean una vergüenza nacional donde se estén comprando votos por picapollo, cerveza y 500 pesos.
Esa es la razón por la cual tenemos los desastres de hoy. Hasta el próximo viernes. Soldados valientes, empezó la revolución, hay poder